Bienvenido A ver. a Ánfora 2022, Alejandro. Hola Néstor, buenos días. ¿Qué tal? No sé si el audio está bien. ¿Me escuchan, por Perfecto, favor? ahora sí ya desaparecieron los duendes de la conectividad. Los Un dedos. primer comentario Excelente. económico sobre este tema que está viendo el Pleno del Congreso y que se refiere a la devolución de los aportes a los más de 2 millones de fonavistas, Alejandro. Sí, yo creo que el comentario que hiciste es muy atinada. Efectivamente, se quiere hacer justicia con millones de peruanos que aportamos, porque yo también aporté al FONAVI, sin embargo, no hemos recibido nada a cambio. Así que esperamos que este Congreso sea un poquito más sensible, más humano, que sea un poquito más reflexivo, un poquito más creativo y simplemente se le reconozca lo que se merecen, lo que aportaron. No están haciendo ningún favor a nadie, ni muchísimo menos. Es un derecho adquirido y creo que está en lo que es el Congreso, de alguna manera, reparar ese enorme daño que ha causado a millones de peruanos. Sí, vamos a estar atentos para ver en todo caso la operatividad del proceso de devolución, tanto en el número de aportantes como en la cantidad de dinero que se tiene que tiene que destinar el Estado para devolver estos ahorros que hemos hecho. Me incluyo también entre los fonavistas, Alejandra, así que estamos interesados también en conocer, pero en la parte técnica y organizativa vamos a pedir la opinión seguramente, o ya tienes formada alguna opinión de cómo generar esta devolución, porque es contado que se va a aprobar. Las 10 bancadas, Alejandro, han manifestado por unanimidad su decisión de apoyar este pedido, esta ley que va a permitir la devolución de los aportes a los fonavistas. Mira, ha habido un debate, yo creo que sin sentido, muchos años atrás, acerca del dinero aportado por los fonavistas. Recordemos que es un dinero que te quitaron de tu planilla por imperativo legal. Te sacaron una parte de tus ingresos y aportamos a ese sueño de tener casa propia. Y es un dinero que todos obligatoriamente aportamos, pero que al final eso no se materializó en ese deseo de que cada familia pudiera acceder a una vivienda mínimamente digna. Por lo tanto, esto no es un favor que hace el Estado peruano, el gobierno, a los fonavistas, ni muchísimo menos. Es un error graso, un graso error, diría mejor, por parte de aquellos que sostienen que no hay dinero, que el Congreso no tiene capacidad de generar gastos. No, el Congreso no está generando gastos. El Congreso lo que está intentando hacer es reparar una deuda que tienen con millones de peruanos. Nada más que esto. Ahora, el tema es de dónde van a sacar el dinero economía y finanzas. Eso es un problema de ellos. ¿Cómo lo gastaron? ¿En qué lo gastaron? Eso es una explicación que tendrán que dar al país, pero que no es competencia ni debe ser la preocupación del fonavista, del que aportó, sino eso debe ser un problema de economía y finanzas. Los sucesivos ministros que pasaron por economía y finanzas tendrán que dar explicaciones qué hicieron con ese dinero, dónde lo gastaron y cómo lo hicieron. Eso es tarea de otro, arena de otro costal. Aquí nosotros estamos pidiendo, digo yo pidiendo porque también yo aporté, es lo que nos quitaron, una parte de nuestros ingresos durante muchísimos años. Y eso creo que tiene que reparar. Correcto, correcto. El tema tiene para conversar. Hay otros temas de la macroeconomía. Hay un tema que también está en agenda y es la subida de la tasa de interés del BCR. ¿Cómo está impactando en la economía esta decisión, Alejandro? El 7 de enero, el Banco Central de Reserva emite un documento que se llama Programa Monetario 2022. Y en ese programa monetario aparece ya el incremento de la tasa referencial, de tasa de interés referencial a 3%. Bueno, esta política de subir tasa de interés viene desde agosto del año pasado. En agosto la tasa estaba en 0.5, luego pasó a 1%, en septiembre, en octubre pasó a 1.5%, en noviembre subía a 2%, en diciembre pasó a 2.5% y ahora en enero estamos a 3% de tasa de interés referencial. Esto tiene un gran impacto en la economía del país. Pareciera ser una cosa trivial, no, ni muchísimo menos.
de alguna forma algún consuelo que tienen algunos economistas que no conocen el mundo real, que son más economistas de gabinete, dicen de que nosotros estamos mejor que, por ejemplo, cuando se comparan mejor que Brasil, donde la tasa referencial está en 9.25, mejor que Uruguay, que está en 6.5, mejor que Chile, que está en 4%. Pero es una comparación, yo creo que es poco útil, no tiene mucho sentido. El tema es que nosotros tenemos unos grandes problemas sociales que no están resueltos desde muchísimos años atrás. Yo leí alguna prensa esta mañana de que en 30 años, ¿no?, de crecimiento económico, de auge económico que tenemos en el país, pero que ese auge económico no se traduce en un correlato que es básicamente resolver problemas urgentes como el desempleo, como el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de transporte, el tema de la seguridad. Entonces, una subida de tasa de interés, ¿por qué se da? En principio, en teoría económica pura, se da cuando hay amenaza de inflación. Cuando la economía crece, cuando la economía tiene auge, cuando la economía sube fuertemente, hay una especie de recalentamiento de la economía, entonces los bancos centrales apelan de manera muy simplista a subir la tasa de interés y de esa manera pueden frenar ese auge económico y frenando el auge económico frenan la tasa de inflación. Es decir, estaríamos en este momento en el pico más alto del ciclo económico. Es decir, los ciclos económicos se dan, al principio, la recuperación económica, luego el auge, luego viene la recesión económica y finalmente la depresión económica. Estos son los ciclos que se dan normalmente y esos ciclos se repiten cada corto tiempo en los últimos 30, 40 años. Entonces, si nuestra economía está en auge y como consecuencia de ese auge hay inflación, pues quizá se justifique la subida, pero no es el caso. No es el caso. Ya en alguna oportunidad, no sé si con ustedes o en otro medio, comentaba acerca del gran problema que hay en nuestro país, el tema del desempleo. Efectivamente, el año pasado hemos crecido en torno a 13.2%, según un reporte del BCR y del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el desempleo ha subido espectacularmente. El desempleo y el subempleo. Y el empleo completo se ha reducido. Es decir, ese crecimiento espectacular, como lo dijo el propio Julio Velarde del Banco Central, no se corresponde, no hay una correlación directa con la generación de empleo en nuestro país. Ese es el problema. Ahora, ¿qué efectos además trae este incremento de precios en nuestro país? Pues definitivamente se ralentiza la economía, se enfría la economía. Cuando subes el precio del dinero, evidentemente la gente consume menos, la gente se presta menos, la gente va menos al banco y consecuentemente pues invierte menos y la economía empieza a enfriarse, empieza a ralentizarse. Y eso es el otro gran aspecto que me parece que el Banco Central de Reserva no lo está mirando o lo está mirando parcialmente. En este momento en Estados Unidos efectivamente hay un crecimiento económico importante, sin embargo, ¿por qué se están demorando en subir la tasa de interés sabiendo que la tasa de inflación está en torno a 6.7, 6.8%? Porque ellos lo primero que se fijan es el crecimiento económico. Ellos están preocupados más cómo sostenemos el crecimiento económico. Porque si hubiesen actuado como lo están haciendo en Perú, hubiesen subido hace tiempo la tasa de interés con ese pretexto de combatir la tasa de inflación. En este momento todavía hay anuncios en Estados Unidos que subirían 4 veces durante este año y que ese incremento sería más o menos en torno a 1% durante el ejercicio fiscal 2022. Pero todavía está por verse y eso también tendrá seguramente impactos interesantes negativamente para las economías básicamente en desarrollo. Alejandro, y en ese escenario el desempleo pues es una gran responsabilidad del Estado para la promoción de un empleo, además de empleo que sea aceptable. Eso pasa por el aumento del sueldo mínimo vital para tener una referencia, pero creo que no es la más importante. Pero el desempleo también tiene mucha relación con la informalidad de nuestro país, que no se ha podido superar. Desde la visión del economista, ¿qué es lo que está faltando a los gobiernos para que el tema de la informalidad sea superado? Todos los gobiernos hablan del problema de la informalidad, pero no se está dando
por lo menos la visión del comunicador Alejandro nos está dando soluciones de manera integral para superar este gran problema que sigue siendo la informalidad el motor, parte del motor de la economía, pero que necesita la formalización. ¿Eso es posible en el escenario actual, considerando el tema macroeconómico? El hecho de que en nuestro país tengamos una tasa muy elevada de informalidad tiene muchos efectos en distintos temas, en distintos aspectos. Por ejemplo, cuando se mide el Producto Bruto Interno de nuestro país, es muy difícil incorporar en esa medición la economía subterránea, la economía informal. Por lo tanto, no es tan cierto de que el PBI necesariamente haya crecido en torno a ese 13.2 o 13.3% del año pasado. Ahí habría que mirarla, porque yo creo que esas cifras son incluso discutibles en sentido estricto. Pero en nuestro país, y lo que yo creo, y porque veo el campo, porque tengo la suerte de trabajar con gremios laborales y conozco de cerca los problemas del día a día de las empresas, aquí en nuestro país falta un poquito más de creatividad, un poquito más de imaginación, un poco más de generar nuevas políticas, una nueva generación de políticas económicas, una nueva generación de políticas públicas. Simplemente el costo de la formalización en nuestro país es muy alto. Mientras eso se vea, mientras eso exista, evidentemente es muy difícil que un microempresario, un pequeño empresario, un mediano empresario quisiese formalizar. El costo tan elevado, no, pues costo de instalación, costo de licenciado de funcionamiento, costo de constitución de la empresa. Es decir, hay una serie de costos que hacen que las empresas o las personas o los pequeños emprendedores no puedan formalizarse. Aquí falta un poquito más de imaginación, como si lo hacen otros países. Simplemente hay que copiar, entre comillas, las mejores prácticas de otros países. En otros países, ¿cómo logran formalizarlos? A lo mejor la tasa de impuesto a la venta no es la más adecuada, a lo mejor el coste de formalización es excesivo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero aquí no hay voluntad política para hacer ello. Lo que finalmente importa, y me parece muy bien tu apunte, Néstor, es que aquí lo que se trata es generar empleo, que la gente tenga trabajo, trabajo decente, trabajo con derechos. Y es exactamente lo que no se hace. La informalidad no le da ese trabajo decente, la informalidad no le da ese trabajo con derechos. Entonces, para corregir esa anomalía en el mercado laboral, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, formalizarla, pero para eso hay que abaratar el coste de la formalización, en este caso a esos micros empresarios, a esos pequeños empresarios que tenemos en el país, que están en torno al 75% más o menos del universo de empresas que hay en nuestro país. Exactamente, y estoy recordando que Reactiva Perú, que implementa Vizcarra para la salvaguarda, el salvataje de las empresas nacionales frente al tema de la pandemia, no tuvieron la posibilidad de acceder a micro y pequeña empresa por este gran problema de la informalidad, y se fue a la gran empresa que lo utilizó, ejemplo, el diario El Comercio, que utilizó varios miles de millones de soles del Estado peruano, de todos los peruanos, para despedir periodistas, y luego parte de ese dinero tiene que ser investigado, salir como dólares al exterior. Esa es la situación y la realidad de la pequeña y la microempresa, y como bien señalas, Alejandro, tiene que abaratarse los costos y los trámites, y esa es tarea del Ministerio de Trabajo, pero también de otros sectores. ¿Y cómo cambiar la actitud de los empresarios? ¿Es posible en esta relación que tienes, Alejandro, con gremios de empresarios de todos los niveles de nuestro país? ¿Cuál es el sentir en estos tiempos de pandemia, de necesidad de apoyo económico para la pequeña y microempresa, que no lo puede hacer por este tema de la informalidad? Definitivamente el grueso del dinero que se gastó con este programa de Reactiva Perú, que no reactivó casi nada, casi la economía reaccionó por inercia. En el año 2021 pues benefició, como lo apuntas muy bien tú, Néstor, a la gran empresa. Esos 60.000 millones de soles que se gastó es muchísimo dinero, que fue más que un programa reactivar, fue un programa de contención de la crisis.
se gastó casi en torno a 20% del Producto Bruto Interno para el tema del programa de Reactiva Perú, y todo eso pues no se ve resultados, la informalidad sigue, la quiebra de empresas micros y pequeñas se ha disparado, el desempleo ha aumentado, por lo tanto eso fue una especie de, digamos, una medida equivocada, no dio los resultados esperados. Definitivamente, ¿a quién le gustaría trabajar al margen de la ley? ¿Qué persona que quiere formalizarse, qué persona que quiere hacer un emprendimiento, sobre todo los jóvenes que salen de las universidades y con ilusión de reempresa, cómo no podían estar en el sistema formal? ¿Pero por qué no lo hacen? Porque eso que decía, porque el costo de formalización es muy alto. Y ahora hay una tendencia mundial acerca del autoempleo, de la generación de empleo de cada uno. Es decir, ya no salen de la universidad a buscar un empleo, sino más bien están ellos mismos generando su propio trabajo. Estamos atravesando una coyuntura completamente distinta a hace 2 años o 3 años atrás. Ahora se habla de la nueva organización laboral. Resulta que en Estados Unidos los trabajadores están renunciando a sus empresas, a sus trabajos, y están planteando otras formas de organización, otra forma de trabajo. Eso llegará seguramente a nuestro país en cualquier momento. Entonces, aquí hay que tener, pues como decía, una especie de una nueva generación de políticas públicas, más creativa, más imaginativa, más acorde a los tiempos que corren. Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos ya a un paso no solamente 5G, estamos incluso pasando a 6G. Entonces, en esa era, pues necesitamos políticos, técnicos, tecnócratas, funcionarios de Estado un poco más imaginativos, más reciclados, más actualizados, y eso hace falta, desafortunadamente. Cuando me dicen a mí, ¿por qué los gobiernos regionales y locales se han gastado solo el 85% del presupuesto asignado? Pues la respuesta es muy sencilla, es que hay un déficit enorme de buenos funcionarios, de funcionarios que tengan conocimiento de la cosa pública. Así de sencillo, y eso es lo que pasa en nuestro país, por eso retorna mucho del presupuesto asignado al tesoro público sin gastar. Correcto, y lo cierto es que estamos en tiempos de cambios, ¿no? Y este tema de la nueva generación de políticas públicas creo que es una necesidad urgente. Me dice producción que vamos a pedirle al economista, al doctor Alejandro Narváez, una secuencia semanal del tema económico para ir sensibilizando a no solamente a los pequeños y microempresarios informales, sino a los que tienen la decisión, a los decisores, como se dice, de poder lograr la formalización, que debería ser una tarea nacional. Sabemos que los tiempos están complicados, Alejandro. Si hubiera algo más que agregar con respecto a este tema, creo que va a quedar en agenda, siempre queda en agenda, y eso es bueno, el tema de Reactiva Perú, 60.000 millones, los fonavistas están pidiendo, se estima que son 40.000 millones lo que va a necesitar el Estado para devolver los ahorros de los aportantes fonavistas, y 60.000 millones que han ido a las grandes empresas, el retorno va a ser complicado. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, pues interesante en el sentido de ponerlo en debate. Lo que importa es que esto lo pongamos en vitrina, en debate, en discusión. Los técnicos debemos aportar las mejores ideas, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, a dar respuesta a estos problemas, a estos desafíos que tiene el país. Yo estoy completamente de acuerdo de que ese es el momento de hacer justicia con los fonavistas, y seguramente la próxima semana o los próximos días hablaremos también de este caso. Néstor, sin duda nos hace falta, tenemos un enorme déficit de conocimientos económicos, de conocimientos financieros. Nuestras decisiones en el día a día, en la familia, en la empresa, tomamos muchas veces erróneamente, equivocadamente, porque nos falta insumos, nos falta información fresca, pero información relevante, información de calidad, información oportuna, con cifras, con datos, con fuentes serias. Si bien hay una abundancia de información en las redes, en Internet, hay un mar de información, pero tenemos que llegar a eso, de saber discriminar aquella información útil, relevante, de aquella que no la es. Por eso creo que es buena la idea de que tengas un programa permanente, por lo menos una vez a la semana, de este tipo de cosas, porque necesitamos
ya no como académicos, sino como profesionales, de una forma compartir nuestra experiencia de campo, nuestra experiencia profesional, para que podamos un poquito abrir conciencias, abrir un poquito la mente a la gente, para que puedan ir nutriéndose de conocimientos y tomar siempre la mejor decisión, porque muchas veces los problemas que hay en casa, problemas del hogar, problemas en el trabajo, son precisamente problemas económicos, porque en algún momento tomamos una decisión errada. Muy bien. Y ya producción ya nos dio el nombre de la secuencia o del programa, Alejandro. Economía al día. Vamos a ver, vamos a coordinar, va a depender de los tiempos tuyos, tanto en la docencia como en la asesoría económica, para tener esta secuencia. Lo coordinamos, lo vemos. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Encantado, muchísimas gracias.